Juan Fabio, ¿cómo va todo? Bien, parcero, ¿qué se dice? ¿Cómo a la vuelta? ¿Qué anda? Excelente, viendo todas las charlitas del evento con tanto especialista en la materia y lo hace emocionar pues como de orgullo ser parte también como de los speakers del día de hoy. Bueno, para los que no lo saben, Juan David hace parte fundamental de este evento. Él hoy en día está, digamos que gran parte de su tiempo con la alcaldía de Medellín, pero también es consultor invitado a muchos de los proyectos de los creativos y digamos que por ahí en Twitter hice un hilo más completo con toda la historia acerca de cómo llegamos acá, pero digamos que él ha estado como presente en las diferentes etapas. El año anterior hicimos un evento más pequeño con Sembrosh, estuvo Fernando, que era el country manager en ese momento de Sembrosh acá, también estuvo Hamlet, estuvo Walter Rubiano, estuvo Alexander Arango, Juan también de una charla, y que empezamos a soñar como con este evento, de hacerlo un poquito más grande y de traer personas de diferentes empresas que nos mostraran la forma en la que ellos hacen marketing y SEO al día de hoy. De hecho, el concepto de SEO Underground es de Juan David, el concepto de la marca o sí, de lo que se quería transmitir. Entonces, un especial gracias para él porque él también hace parte de que esto sea real y yo creo que por temas de tiempo arranquemos de una vez, Juan. Listo, vale, ya comparto pantalla. Me confirmas apenas la estés viendo. Se ve, espera, está cargando, se ve y se escucha muy bien. Listo. Lo que yo voy a hacer acá es que, a ver, como ya hemos visto pues, o escuchado a los diferentes ponentes, pues hay muchas formas o múltiples formas de hacer SEO, porque hay muchas estrategias, hay muchas acciones. Yo me voy a concentrar acá en algo mucho más práctico, es un caso real que nos pasó o que esto lo implementamos ahorita en mayo. Entonces, puede servirles mucho porque orienta y puede ser aplicable o escalable en diferentes nichos de mercado o en diferentes sitios web, ¿cierto? Con ciertas particularidades, pero las iré conversando. Les cuento así rápidamente lo que hago. Pues me he dedicado ya por ahí 10, 15 años de mi vida a temas digitales, temas del sector público. Ahora estoy muy concentrado en la alcaldía de Medellín, que es tal vez el proyecto más ambicioso con el que me he encontrado. Lo estoy documentando porque en un par de años quisiera contarles, pero les voy a decir más o menos en lo que estoy enfrentando ahorita. Estamos unificando alrededor de 300 portales. Esos 300 portales entre todos pueden sumar fácilmente 3 millones, 4 millones de URLs. Se va a unificar en un solo portal con las dificultades que conlleva esto, porque la alcaldía de Medellín tiene que seguir comunicando, pero tenemos que trabajar también en un desarrollo paralelo, donde hay múltiples CMS, múltiples servidores, en el que el portal principal tiene unas falencias tecnológicas que nos imposibilita poder crawlear o tener el total de URLs. Y digamos que es bien ambicioso y en algún momento pues con la documentación que estoy haciendo del paso a paso, pues poder contarlo, porque es un proyecto de más o menos 15, 17 meses. Entonces digamos que vamos a lo de hoy, es el tema de las universidades, un ejercicio que hicimos pues, en los creativos para una universidad que es cliente nuestra, y yo quiero empezar con esto, porque es un tema que es muy básico, esta pregunta que uno se hace y pues termina siendo hasta lógica la respuesta, pero es necesario comprenderla pues, para poder conversar acerca de lo que les quiero mostrar. Y entonces, ¿qué hace una universidad? ¿Qué es una universidad? Una institución académica de enseñanza superior que incide en 3 líneas puntualmente. Una línea académica, que la línea académica básicamente es la oferta académica, pregrados, posgrados, la investigación, entonces hay una planta dedicada con sus grupos de investigación y semilleros de investigación a estar generando nuevo conocimiento, dependiendo de las universidades en lo que se enfoquen. Y el tema de extensión, que son como esos proyectos o esos cursos, digamos que no tienen un orden jerárquico, es decir, no tengo que ver cálculo 1 para ver cálculo 2, sino que puedo tranquilamente coger un curso de fotografía, ¿cierto? Eso es lo que hace en últimas una universidad y es lo que quiero que comprendamos. Entonces, ¿por qué? Porque es que cuando uno plantea objetivos SEOs para las universidades, pues los tiene que enfocar desde esas 3 líneas de negocio, porque o si no, pues es hacerle SEO sin un horizonte claro
sino un objetivo. Entonces, cuando hablamos de la academia y la extensión, uno lo hace en dos puntos de vista. Uno es que apoya el mercadeo, apoya el marketing, pero también con vistas a mejorar la conversión, es decir, que las personas evidentemente se registren en los formularios para acceder a la formación académica, para hacer una prematrícula o para matricularse, ¿cierto? El punto 2 es un tema que no voy a profundizar mucho en la charla de hoy porque es otro mundo totalmente distinto, que es el tema de Webometrics, que Webometrics es un ranking internacional de webometría que lo hace es que lee diferentes indicadores o indicativos donde perfila o cataloga una universidad en qué posición está con relación a otra, a nivel mundial y a nivel regional. La ventaja con este Webometrics es que del 100%, el 55% de incidencia radica en el SEO, incidencia directa, un 10% de incidencia indirecta y un 35% que depende única y exclusivamente de la producción académica que tienen las universidades, que básicamente es la investigación, ¿cierto? Porque lo otro es divulgación y eso tiene que ver mucho con el SEO, pero eso lo tocaremos en otro punto o en otra charla, y creo que ya lo desarrollé alguna vez en el marketing, ¿qué llaman? Que hicieron en España, el coronavirus marketing, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa acá? Vea, en Colombia nos encerraron por ese tema de la cuarentena. Inicio de la cuarentena en Colombia, miércoles 25 de marzo. Y esto cambia todo, porque entonces se cierran negocios, se generan oportunidades y todo el mundo empieza a decir qué va a pasar con el sector turismo, qué va a pasar con el sector deporte, el sector alimentación, sector de los bares, sector de la rumba, sector, un montón de sectores. Y cuando piensan en educación, pues siempre se piensa en la educación de la básica, pues la de los niños, porque los seres humanos parece que fueran muy egoístas, pero no es por la educación de los niños, sino porque ¿quién va a cuidar a los niños mientras la gente trabaja o está encerrada? Pero entonces surge esto y las primeras 2 semanas, 3 semanas de la cuarentena en Colombia, la gente sí la coge en serio. Se la coge en serio, ya luego, por otras dinámicas, la gente empieza a salir, empieza a hacer una desobediencia porque pues, necesita conseguir dinero para llevar a la casa y es la misma dinámica en muchos países. Pero digamos que ese era el panorama. Entonces la pregunta es, ¿alguien quiere pensar en las universidades? ¿Quién piensa en las universidades? ¿Qué pasa con las universidades? Se cerraron. Como se cerraron muchas personas, decían que no iban a estudiar en una universidad y a pagar unos altas semestres, el pago del semestre, para verla en un computador y no hacer uso de los campus, de las facultades. Entonces se bajaron mucho las conversiones de muchas, pero voy a hablar particularmente de una de las que tenemos un par de clientes de universidades, pero voy a tocar ese tema de la Universidad Pontificia Bolivariana, y nos dice, vea, el objetivo nuestro es mejorar la visibilidad de 16 programas académicos. ¿Por qué? Pues porque la gente no se me está registrando, la gente no quiere estudiar. Nos vamos a quebrar, no nos vamos a quebrar, pero sí es muy duro, nos está golpeando mucho la economía, la universidad. Venga, ¿qué podemos hacer? Y eso es lo que yo quiero pues como mostrarles acá. Y quiero que volvamos a este punto. Uno de los objetivos de la academia, apoyar el marketing y mejorar la conversión, y en eso nos enfocamos. Y les voy a llevar eso porque les voy a hacer una línea de tiempo, en el que en la línea de tiempo les voy a ir contando cada una de las acciones que realizamos y luego les voy a mostrar los resultados. No, los resultados no se los voy a mostrar accediendo al Search Console ni accediendo al CTR ni nada, porque son números que hacen parte del negocio y que no podemos entrar acá a ventilar como las incidencias del cliente, ¿cierto? Porque eso pues es un tema de vigilancia tecnológica, pero sí les voy a mostrar cómo se ve materializado o cómo se visibiliza eso en las SERPs de Google, ¿listo? Entonces, ¿cuál fue la estrategia de choque que hicimos? Porque entonces, mire qué pasó en marzo, justo en marzo, cuando se cierra el país se cierra con el tema de la cuarentena. Entonces estábamos en plena registro, la gente se estaba registrando a la universidad y cierra todo y cambia por completo el panorama. Y tenemos que enfocarnos de una y hacer un plan de choque, teniendo en cuenta que ya hemos dicho muchas veces que el SEO siempre es un proceso a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo desde el SEO vamos a trabajar un plazo inmediato? ¿Cómo lograrlo? Y ese es el reto al que nos enfrentábamos, ¿cierto? Digamos que este es el gran resumen pues, de la charla que vengo a compartirles. Lo primero es que nos dan unos programas académicos, ¿cierto? Ellos nos listan unos programas que por su interés y por un tema también presupuestal debíamos darle fuerza, que son estos: medicina, enfermería, arquitectura, ingeniería aeronáutica. Es decir, acá estaban todos los programas. ¿Por qué no los cogimos todos? Pues porque había una prioridad, y cuando uno hace una prioridad uno tiene que
tomar decisiones, ¿cierto? Uno no puede apostarle a las 60 o 70 programas académicos porque entonces el presupuesto se sube mucho, el tiempo también de implementación operativa pues afecta, entonces digamos que hay que tomar decisiones frente al tema. Y ya vamos a mirar enseguida qué hacemos con cada uno de ellos. Entonces lo primero que hicimos es, porque ya la universidad pues es un cliente frecuente nuestro, entonces lo primero es, revisamos el comportamiento de URLs para la oferta académica, haciendo zoom en las keywords. Entonces empezamos acá a coger cada uno de los programas con un archivo distinto, no lo unificamos sino porque para poderlos buscar bien en el Drive, entonces va a coger cualquiera. Este diseño gráfico creo que cogí. Y con diseño gráfico entonces, mientras me carga, empezamos a identificar de la URL para de oferta de pregrado para diseño gráfico de UPB en Medellín, nos enfocamos en Medellín, cómo era el comportamiento de los clics, las impresiones, el CTR y la posición actual en las SERPs. Y cogimos y analizamos estas keywords porque para nosotros es un insumo súper fuerte. Paso 1, ¿cierto? Vamos con el paso 2. En el paso 2, entonces identificamos el top 1000 de URLs. No importa qué URLs sean, que tengan que ver con el dominio, con un subdominio de UPB, encarpetado o no, para ver cómo es el tema de los enlazados internos. Entonces aquí ya tenemos dos cosas. Uno, en un archivo, las keywords que responden en el comportamiento frente a la URL conversión, y dos, cogemos los enlaces internos de todo el comportamiento del top 1000 de URLs. Eso fue lo que hicimos inicialmente, ¿cierto? 3. Identificamos entonces las URLs por palabras claves de oferta académica. Es decir, todas las URLs del sitio web, independiente de dónde están, si es una galería fotográfica, si es del grupo de investigación, si es un evento, si está en el sistema de bibliotecas, si está en un tema de conversión o no. Porque entonces aquí ya tenemos 3 puntos fundamentales. El comportamiento de las keywords para la URL. El top 1000 de URLs que nos va a permitir a nosotros generar un plan de interlinkeado, porque ahí fue lo que hicimos nosotros, un plan interlinkeado de choque. Y 3, logramos identificar dónde podemos hacer ese interlinkeado respondiendo unos anchor text para poder forzar, digamos, un mejor comportamiento de las URL, ¿cierto? Y empezar a traspasar un tema de autoridad y de popularidad de cada uno de estas páginas en favor o en pro hacia facilitar o optimizar el rendimiento dentro de las SERPs, ¿cierto? Paso 4, hacemos un plan de interlinkeado. Entonces, este plan de interlinkeado lo cogimos por cada uno de los programas académicos, o cualquiera, en el que tenemos en el plan de interlinkeado las páginas de conversión para, esto es comunicación social, para comunicación social, y en el plan decimos, no solamente es interlinkear, sino que cada una de las páginas de aterrizaje tenía unas particularidades por mejorar. Entonces tenía por mejorar el on-page, tenía por mejorar el primer párrafo, que todos sabemos que el primer párrafo es súper clave y vital para el tema. Entonces organizamos todos los H1, los H2, el interlinkeado, digo, el primer párrafo, y en algunos casos modificamos la URL, también la cambiamos para tener ya todo el control sobre los snippets de las SERPs, pues el title, la URL y la meta description. Y entonces, como ya teníamos dónde dejar estos anchor text y ya teníamos los anchor text, entonces decidimos empezar a organizar esos anchor, que son estos. Perdón que yo no puedo ver algo que esté mal escrito. Los anchor text, en qué URLs de origen y hacia dónde las vamos a enlazar. Si se dan cuenta, hay unas URLs de mejor comportamiento que seguramente estas URLs salieron del top 1000 de URLs que crawleamos, y otras de poco conversión que salieron fue de las URLs que crawleamos asociadas a la palabra clave del programa en cuestión. Entonces también que ya teníamos todo el panorama completo para poder implementar. ¿Listo? Acá mejoramos el on-page y lo que les dije, y finalmente forzamos o volvimos a reindexar cada una de estas URLs para poderle hacer un monitoreo. Entonces, venga, miremos lo siguiente. Volver a coger los programas académicos y miremos esto.
Voy a hacer las búsquedas. Voy a poner estudiar publicidad en Medellín. Estudiar publicidad, los primeros son STEM, ¿cierto? Posición 1, UPB. Cojamos otro. Ingeniería administrativa. Estudiar ingeniería administrativa en Medellín. Publicidad, posición 1, nosotros. Negocios internacionales. No estoy diciendo que hayamos ganado todas las posiciones 1, pero sí en todas quedamos al menos en el top 5 de posiciones. Anuncio, 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 posición 1. Y así, es decir, funcionó muy bien el ejercicio. Y de hecho, las conversiones, ustedes saben que en las conversiones, un lead es mucho más calificado si viene del orgánico que viene de la pauta. Inclusive de los formularios, el aporte de los leads llegó a ser un 100% de aporte, es decir, de los diferentes canales, redes sociales, remarketing, bla, bla, bla. El 100% de conversión lo hicimos o lo logramos por medio del orgánico. Entonces miren que el ejercicio fue potente, miren que es fácil de comprenderlo, posiblemente no sea fácil de realizarlo con el paso a paso, pero este paso a paso se lo puede dejar en la presentación, pero lastimosamente sí me va a tocar desactivar los enlaces, porque hay mucha información que es susceptible de negocio, entonces no les puedo dejar acá, pues, como los ETRs y cada uno de las impresiones y los clics, pero sí les puedo dejar este paso a paso de lo que hicimos con la universidad. ¿Listo? Ahora, les voy a contar aquí por encima, porque no es parte de esta charla, pero tenemos otro cliente, la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que el objetivo es distinto. El objetivo, en su momento, es mejorar el posicionamiento en Webometrics, y otro es integrar los diferentes canales digitales. ¿Y por qué son distintos? Vean, porque es que, y eso aplica no solamente para las universidades, sino que aplica para cualquier sitio web o cualquier proyecto, y es que hay una madurez digital, hay una madurez de los sitios web que posiblemente uno no pueda entrar a trabajar una acción A o una acción B si no ha realizado mínimamente un organizado de enlaces rotos, un organizado de redirecciones, o al menos que tengamos un control frente a los encabezados de las plataformas, que hay plataformas que no dejan modificar de manera automatizada el tema de H1 y H2, sino que tenga que hacerse manual. Entonces, digamos que hasta que no existan unos mínimos de implementación, pues no podemos hacer algo como lo que hicimos acá. De hecho, lo que les conté de la alcaldía de Medellín, no podemos hacer incluso muchas cosas, pues porque las plataformas no lo permiten. Entonces, hasta que no tengamos una organización técnica, pues no es posible hacerlo, ¿cierto? Y vuelvo y repito, eso va en múltiples aristas de los negocios. Pero lo que sí les quiero mostrar es lo siguiente, y es que esto que logramos, lo logramos únicamente con el SEO, es decir, todas las acciones que realizamos para que esta universidad ganara posiciones fue de visibilidad, o sea, de organizar todo su capital digital en una primera instancia de su sitio web para que la gente pudiera encontrar mucho más fácil la información, para que técnicamente esto respondiera a unas orientaciones de Google, unas orientaciones de Majestic, de Ahrefs, de SEMrush, de diferentes plataformas, que son las que en últimas se vale el Webometrics para poder hacer la webometría y el ranking de universidades. Entonces, miren, nuestro punto de partida, para este caso la universidad, un punto de partida que estamos en posición 81 en Colombia, siendo la posición 1 pues, desde el ranking Webometrics como la universidad de más prestigio, y en el mundo 6.198. Webometrics se actualiza 2 veces al año, se actualiza en enero, la primera semana de enero, entre la primera y la tercera semana de enero. A mitad de año se actualiza, creo que la primera semana de julio. Entonces, cuando empezamos a hacer este ejercicio de optimización SEO, que nos enfocamos mucho en el primer tema del envío, un tema de organizar enlaces rotos y redireccionamientos, miren que ganamos 23 posiciones en Colombia, en un rango de 3 meses que duró ese ejercicio, y 1.391 a nivel internacional.
Cuando se hizo la segunda actualización, en julio, pasamos de la posición 58 en Colombia a la 47, es decir, ganamos 11 posiciones nuevamente, y en el mundo ganamos otras 311. El resumen es que para Webometrics ganamos 34 posiciones en Colombia y en el mundo 1702. Vuelvo y lo digo, desde SEO, solamente desde unas acciones particulares, porque no hemos podido hacer otras. Ahora estamos en un proceso de rediseño y volviendo a desarrollar el portal para lanzarlo una vez se actualice el Webometrics de enero, para que no nos afecte todo el trabajo, y ahí tendríamos un nuevo sitio web que ya podemos elaborar, entrar a hacer como una fase 2, que es ya un poco más enfocarnos en lo transaccional para facilitar la cantidad de registros a la landing page de programas académicos. ¿Esto cómo lo logramos? Pues con SEO, pero eso hará parte de otra charla en un próximo capítulo en el que les mostremos como un paso a paso con metodologías y acciones que desde los creativos hicimos pues para ayudar a cumplir pues como los objetivos de negocio que nos comprometemos o que de alguna manera captamos o pactamos con cada uno de los clientes. Eso era lo que tenía acá como para mostrarles. Me cuentan si hay alguna duda con esto. Fabio. Bueno, muy buena charla, Juan. Me parece interesante cómo lo abordan desde la parte educativa y desde la parte de las universidades, teniendo en cuenta que hay un factor externo, por llamarlo así, que es el factor de Webometrics y cómo impacta en ese ranking mundial. Pero más allá de Webometrics, tengo una duda, y es con el tema de contenidos, cómo abordan los contenidos que ya existen, es decir, qué tanta relevancia, qué tanto peso tiene modificar u optimizar esos contenidos que ya están ahí. Vea, hay ocasiones en que en las universidades es muy complicado entrar a modificar contenidos, porque digamos que eso no solamente es potestad del equipo de comunicación o de mercadeo, sino que toca múltiples aristas, toca múltiples dependencias. No solamente, a veces toca a las facultades, a los decanos, y en algunos casos toca directamente a vicerrectores y rectores, y todos sabemos en el mundo que viven ellos que tienen mucha carga como para estar pendientes de una modificación de un párrafo en el sitio web que no es pues, a lo que ellos deberían dedicarse. Lo que pasa es que es muy complicado. Entonces, ¿qué hace uno por lo general? Uno lo que hace es que crawlea pues, o identifica las URLs, esas las asocia a facultades y programas, pero también entonces las asocia por diferentes etiquetas o convenciones que llamamos nosotros, que es de eventos, que es de noticias, que se puede modificar de manera fácil, que es de programa académico, y en esa medida pues uno empieza a priorizar qué es más fácil que te aprueben modificar, y eso qué incidencia real puede tener en un enlazado, que es el ejercicio que hicimos con la UPB. Pero sí, no te voy a mentir que a veces es muy complicado con las universidades, porque sí existe mucho un tema organizacional de jerarquías que tocar, y muchas veces los tiempos no son los adecuados, pero al menos con UPB y con la UTB, pues con las dos universidades que trabajamos actualmente, hay una celeridad de ellos por facilitar los procesos, y básicamente es por lo que les conté al principio, y es que cambió la dinámica digital, es decir, hay un 100% de transformación digital que estamos obligados a dar sí o sí, y que esto fue obligado por un tema de pandemia que no estábamos exentos a ese tema. Ok. Bueno, Camilo Quinceno nos pregunta aquí, Juan, independiente de la parte técnica, ¿qué crees que sea importante para motivar a que los contenidos estén actualizados cuando dependen de tanta gente? Un poquito lo que nos contabas del ejercicio con la universidad. Ve, las universidades tienen una ventaja que no tiene cualquier gremio, y es que gozan de muy buena credibilidad en los contextos. ¿Qué es muy buena credibilidad? Y es que por lo general no se habla mal de los académicos, por lo general no se habla mal de los investigadores. De hecho, siempre existe una pelea eterna entre los investigadores, pues que no por los investigadores la den ni los políticos la den, sino porque la ciudadanía la da, y es que los políticos, porque no se basan en decisiones
científicas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al gozar de muy buena credibilidad, se hace, entre comillas, o relativamente más fácil conseguir unos enlaces de medios de comunicación o de sitios web hacia la universidad. Pero no son enlaces porque sí, sino que ahí voy a responder la pregunta, y es que esto debe estar orientado a un contenido que las universidades generan contenido de calidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que son los que generan, están generando el conocimiento, y esos conocimientos, por lo general, siempre, que eso sí es el error que se comete en las universidades, y es que dependen única y exclusivamente de las revistas indexadas, es decir, de Simago, y estas revistas indexadas lastimosamente terminan privatizando el conocimiento, porque muchas de este conocimiento tiene que pagarse como una especie de suscripción a la base de datos que las universidades la pagan para sus estudiantes, pero que el resto de la gente no. Entonces, en esa medida, lo que estamos intentando hacer nosotros es que esa producción académica, intentar llevarla a un contenido divulgativo, no tanto de investigación científica, sino más de divulgación científica, de apropiación, para que la ciudadanía tenga acceso, y eso de alguna manera nos permite tener un control total sobre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque entonces generamos unos contenidos de calidad que dependen únicamente de la universidad y de su producción académica en grupos de investigación y semilleros, pero que también de alguna manera podemos generar un enlazado hacia el CBLAB, que es el caso de Colombia, donde tienen las hojas de vida los investigadores, o hacia el Group Lab, las hojas de vida de los grupos de investigación, pero también hacia la revista indexada en la que fue publicada, y viceversa, ¿cierto? Entonces empezamos a jugar con un tema del inbuilding mucho más especializado, mucho más técnico desde lo académico, que de alguna manera termina siendo apalancado por la producción académica, pero también por la divulgación científica, que se puede hacer fácilmente en un blog, y que eso por lo general no lo hace un investigador, sino que lo debe hacer un divulgador científico, que son distintas. Muchas veces el que investiga no sabe divulgar, o viceversa, ¿cierto? Este mundo académico y de investigación es un poco complejo en ese sentido. Es decir, de hecho, no todo el que investigue termina siendo buen docente, o al revés. Ok, aquí hay una buena pregunta que creo que voy a responder yo, y es ¿cómo aplican el inbound marketing en función del SEO? Digamos que el inbound marketing como estrategia obedece en dos caminos. Primero es la rigurosidad y la importancia que le des al dato, pues al dato que te entrega ese usuario, no importa en qué etapa del viaje está. Y lo segundo es construir contenido que realmente responda a las intenciones que pueda tener un usuario en las diferentes etapas en las que esté. Entonces se dieron cuenta, ahorita Juan les mostraba algo que estaba directamente relacionado con una acción y con una ubicación. Entonces él decía estudiar administración o comunicación en Medellín. Entonces está, digamos que conectado hacia una acción ya en la etapa de decisión. Pero ustedes podrían crear un contenido en las diferentes etapas, por ejemplo en la etapa de atracción, donde yo le digo por qué es importante estudiar tal carrera, o los diferenciales de estudiar en mi universidad esa carrera, o hago un listado de las personas influyentes que han salido de esa carrera en el país o en el segmento, o incluso puedo crear un comparativo de la diferencia entre estudiar acá y estudiar allá. Entonces, digamos que ahí le estoy aportando a cada una de los viajes del usuario que tengo identificados en mi buyer persona. Entonces, digamos que así lo abordamos. Partimos de los objetivos de negocio de las compañías, en este caso de las universidades, el entendimiento de los buyer persona y la conexión de esos buyer persona en cada una de las etapas del viaje del usuario, y ahí empezamos a construir los contenidos acerca de cómo apuntamos a los KPIs. Digamos que cada uno de esos contenidos tienen unos CTAs o unos puntos de conversión, que puede ser un formulario, un banner o un enlace de enlazado interno. Y digamos que eso lo medimos a través de diferentes herramientas, usualmente con Google Tag Manager, o inclusive a través de herramientas como HubSpot u otros CRMs. La pregunta de David, la optimización de contenidos en sitio web de universidades. A ver, ¿cómo podemos abordar la optimización de contenidos en sitio web de universidades? Sabemos que en ocasiones pueden ser muy cuadriculados al momento de comunicar. Bueno, esto lo respondió Juan ahorita, David. Si tienes una duda adicional, no las haces. Y hay una que parece interesante. ¿Cómo se está utilizando YouTube para aplicación de SEO en el sector? ¿Me estás preguntando? Vuelve a repetir, por favor.
¿Cómo se está utilizando YouTube para la aplicación del SEO en el sector? Vea, con el tema de YouTube, yo siento que en este sector como tal lo tenemos olvidado. De hecho, lo tenemos olvidado, además porque si tenían olvidado el SEO directamente en los buscadores, ahora imagínate en YouTube. Yo siento que hay una potencialidad enorme de optimizarlo, porque vuelvo y lo repito, es que las universidades no solamente generan esos contenidos, sino que también tienen la posibilidad de generar webinars de contenido único, ¿cierto? Porque en una universidad pues ya se dan cuenta que no solamente existe mucha oferta académica, sino que esa oferta académica se puede desglosar a niveles de detalle impresionantes, y cada uno de esos detalles pues da la oportunidad de generar esos webinars, pagos o no, que al final uno termina optimizándolos como un contenido único y casi que irrepetible en YouTube, lo que hace que termine siendo muy atractivo o genere unas posibilidades enormes de poder encontrar por ahí o de mejorar un tema de visibilidad de la universidad, de trabajar en conversión. Acá hay algo, y es que eso siempre lo he dicho yo en todas las charlas, y es que cuando uno trabaja el tema de marketing digital, siempre se imaginen esto como una alcancía en el que cada acción cuenta, en el que el objetivo es lograr llenar esa alcancía con esas múltiples acciones, con esos múltiples canales, y YouTube en estos momentos terminaría siendo para las universidades casi que una moneda de gran valor. En el caso de Colombia, la de Milk es la de mayor valor, no sé en España, porque tengo entendido que acá hay mucha gente de España escuchando la charla. Y entonces, si llenamos un montón de esas de monedas, al final, cuando vayamos a destapar esa alcancía o lograr reclamar todos esos réditos de las acciones digitales, pues seguramente esto apoyará mucho al negocio desde múltiples sectores. Entonces, esa puede ser una forma de optimizar YouTube, y es aprovechar todo ese contenido único y repetible que se puede generar desde las universidades, puntualmente desde el sector audiovisual. Solo para aportarle un poquito a la respuesta, Juan, les compartí a través del chat, o les compartimos a través del chat, un webinar que hizo Aleida Solís con los chicos de SEMrush en inglés acerca del SEO para YouTube. Digamos que YouTube es el segundo buscador más usado a nivel mundial después de Google. Y YouTube tiene sus propias consideraciones, como por ejemplo el uso de las etiquetas, la descripción, el título, un poquito las métricas de retención y uso de ese video, y las recomendaciones que se hagan desde embebidos o desde listas de reproducción. Entonces, abordar YouTube como una estrategia paralela y complementaria a todo lo que vas a hacer en el buscador como tal es una buena práctica. No tratar de asociarlo siempre. En el SEMrush Day, que fue hace unos días, nos preguntaban acerca de qué era mejor, si enlazar a YouTube desde mi sitio web o mi sitio web desde YouTube, y la respuesta es un gran depende de lo que quieras con ese canal. Entonces, la invitación es que veas esa charla, Estefanía, y el resto de los que están viéndonos, porque aporta mucho valor, tiene cosas muy importantes que podamos ver ahí. Tengo una pregunta de Cristian, Juan, donde nos dice lo siguiente, la voy a poner en pantalla. ¿Qué tan importante es el material académico? Llámese revistas digitales, contenidos de Google Scholar, a la hora de implementar una buena estrategia de link building. No, de hecho yo no lo toqué acá porque mostré fue como una acción particular de lo que realizamos. Pero eso que dice Cristian, eso es fundamental, sobre todo de cara a un posicionamiento o a mejorar las posiciones en Webometrics, porque como se nos decía, el 55% del SEO impacta Webometrics de manera directa, el 10% indirecta y el 35% es producción académica. Y esa producción académica entonces no solamente está en las revistas indexadas, sino que está en todos los repositorios académicos de las universidades. Y por lo general los repositorios académicos de las universidades siempre los montan en subdominios o inclusive algunas veces en un dominio aparte, que es un error pues grande. Entonces, en esa medida, cuando uno logra, y uno tiene que hacer dos cosas: uno identifica todos los perfiles de docentes e investigadores, eso tiene que hacerse en una matriz, donde está el nombre, está su campo del conocimiento o su campo de actuación en la investigación, ese campo de investigación si está activo o no, porque muchas veces los docentes paran sus investigaciones para dedicarse a otras cosas, pero si está activo o no, y un comportamiento, no solamente desde el Google Scholar,
sino también dónde están esas publicaciones puntualmente en el CIMAP. Entonces, ahí uno con esa matriz completa, uno puede entrar a priorizar, porque sabemos que los recursos no son ilimitados, porque las universidades no tienen recursos económicos para tener un montón de gente, sino que hay que priorizar. Entonces ahí uno prioriza a qué tipo de artículos le hace divulgación científica. Y tienen que ser artículos investigativos que de alguna manera también responda a una keyword research, es decir, una oportunidad que encontremos en el buscador, pues, o en los buscadores, y frente a unos contextos que si, por ejemplo, hay temas que sean mediáticos por los contextos sociales, por ejemplo, en Medellín, cuando tenemos dos momentos de contingencia ambiental por las condiciones tipográficas de la ciudad. Entonces, cómo aprovechar, por ejemplo, las investigaciones que tengan que ver con calidad del aire en esos momentos en los que las intenciones de búsqueda van a aumentar, y cómo la hago yo divulgación científica desde ese material que ya sea existente en las universidades. Y como ese ejemplo pueden haber muchos, ¿cierto? Pueden haber muchos con contextos locales, regionales o algo. De lo que plantea Cristian ahí, es absolutamente importante tener mapeado toda esa producción académica, sobre todo de cara a la divulgación y aportarle al tema del ser.